compra, ¿no? Bueno, si no te vendés, ¿quién te compra? Bueno, es que para eso no estás acá. No, pregunto. Eso quise decir. A mí la gestión pública, que tengo en la materia, bueno, me interpela particularmente porque trabajo en el Estado, trabajo hace mucho tiempo, y bueno, pude ver a la empresa pasar por varias etapas donde pudo invertir o fue desinvertida, digamos. Estaba mirando lo que me había anotado y una de las cosas que me había notado es que no hay vocación de servicio. ¿Cuál era la compañía? Arnete. ARSAT. Arsat, eso. Y bueno, en algunos casos es verdad, en otros no. ARSAT también es una empresa joven, entonces hay mucha gente que entró en la mejor época, en la época en que se construyó todo y tienen mucha vocación de servicio. Pero sí es verdad que me parece que en el sector público hay que generar mecanismos para que las cosas funcionen a pesar de los cambios políticos. ¿Tiene que ser pública esa compañía? Para mí sí, porque, digamos, ARSAT demostró que ARSAT invirtió, puso fibra óptica en lugares donde los privados no querían. Y hoy en día la conectividad, el derecho a la información es un derecho humano. Y además la conectividad es un factor de competitividad económica. Entonces, si vos tenés hoy en día con el trabajo remoto, si vos tenés localidades que tienen 2.000 habitantes y no tenés una buena conectividad, Bueno, pero te estás perdiendo, digamos, de... Pero podés subsidiar la conectividad donde el privado no llega y chau. Sí, No gestionar sí, toda la compañía, ¿no? sí, podrías. El tema es que, bueno, tiene que funcionar. Que también muchas veces no ha funcionado el tema de los subsidios. Entonces, ahí yo creo que hay que ver bien los números. También las compañías. También las compañías no han funcionado. No, tienen que funcionar los subsidios y también tienen que funcionar las compañías Sí. en el Estado. Sí. Por eso, yo mencionaba el tema de que tratar de que funcionen las cosas a pesar de los cambios de gobierno, porque, bueno, yo tengo 38 años. Los golpes de timón que da la economía argentina es muy difícil, es muy difícil. Yo estoy convencido de que el Estado puede dar un servicio de telecomunicaciones laburando al costo, decirlo así, siendo autosustentable y invirtiendo para que gente tenga acceso a Internet y después el tema de las ganancias habrá que verlo, pero por lo menos es autosustentable. Pero hay gente que cree todo lo contrario y cuando viene... ¿Qué gente? Y, por ejemplo, lo que agarran ahora el gobierno nacional, digamos, están diciendo abiertamente, no va a haber obra pública. El Estado es criminal. A ver, para mí el caso, además hay cosas... No dicen eso, dicen no se puede dar más de lo que hay. Eso dicen. Dicen las dos cosas. Las dos cosas. También bueno, cuando empiezan a elegir, pero... No, yo coincido también, coincido que no se puede gastar más de lo que hay. El tema es que la economía no es tan parecido a lo que es un hogar. Me parece que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora yo creo particularmente que estamos entrando en una recesión tremenda, que está parando la actividad económica no sabemos por cuánto tiempo. Entonces eso va a llevar a que puedan recaudar menos impuestos. Estamos apuntando al déficit cero, que está perfecto, coincido. Pero si vos estás matando la economía, cada vez vas a recaudar menos. Entonces, lo que digo es, hay una cultura de la economía argentina que hay que tenerla en cuenta cuando se toman estas medidas y que creo que hay que buscar un punto medio entre lo que quieren de un lado y lo que quieren del otro, porque si no es muy difícil. Justo le estaba comentando a Guara que cuando llega Macri al gobierno, en ARSAT, por ejemplo, se suspendió el ARSAT 3, no se fabricó, hasta el día de hoy no se pudo hacer, pero la red de fibra óptica, dentro de todo, se siguió con una inversión que no fue lo que se esperaba, pero más o menos. Entonces, ahí podemos decir que hubo algo promedio. Lo que está pasando ahora no. Entonces, bueno, para redondear, porque si no no le dejo tiempo a las demás, a mí, me parece que en el Estado, en una empresa estatal, tenemos doble compromiso porque trabajamos con la plata de los contribuyentes y es nuestro deber
fomentar la cultura del servicio y la resiliencia, si se quiere, y la eficiencia para operar. Claro, porque en alguna medida a la empresa esa discusión no es variable, es un dato. Claro. Vos cuando estás gestionando el SAT, aparte de que vos piensas de que el servicio satelital o la infraestructura de fibra óptica, yo coincido en que es un servicio que para mí forma parte de la infraestructura económica. O sea, lo que era antes el ferrocarril o los caminos, bueno, la fibra óptica forma parte de esa lógica de una infraestructura para que la economía funcione. Por lo general, en la mayoría de los países, esas infraestructuras las provee el Estado, con distintos mecanismos de provisión, con distinta calidad, con distinta eficiencia. Pero vos, cuando estás en ARSAT, esa discusión es como que está ahí al costado. Vos te sentás ahí y tenés que ser el mejor gestor. Yo creo que esto es la diferencia. Vos tenés que ser el mejor gestor para poder cumplir con los objetivos y con el presupuesto que te dieron. Porque si no entras en una discusión que se mezcla las visiones políticas con las visiones de la gestión. Esa discusión le puede quedar al número uno con los que tienen que definir la política sectorial. Pero lo que pasa es que a veces el Estado lo que tiene dañino es que esa discusión se termina llevando a la tarea cotidiana. Entonces cada uno, cómo hay que hacer o cómo hay que dejar de hacer, porque yo estoy de acuerdo con esto, y eso no va. O sea, eso es teñir la gestión con esquemas valorativos que por lo general significa que se traga. No sé, visión. Pero ahora que tenés la internet satelital. Ahora está un kilómetro. Bueno, claro, eso es un dato nuevo. No tenés lugares no conectados. Claro. Sí, ¿cómo no tenés? Tenés que ir y poner la satelital y tenés un costo por la La satelital. satelital está puesta. Es la bajada. Ahora con hay que Starlink está, digamos, revolucionando las telecomunicaciones. Starlink te da la conexión. No tenés un tema. Sí. Lo que yo no creo que pueda hacer es que le pueda dar conexión a todo el mundo que lo necesita, porque tienen una capacidad limitada. Ok, le contratás más capacidad. Decís, dame un ancho de banda. No, ahí tendrías que entrar con Ahí el sí. subsidio. Ahí tenías que ir a subsidiar. Porque hay tipo, vamos a, por ejemplo, a una escuela en Jujuy. En Jujuy no hay una conexión en determinada zona o en otras provincias. La conexión está, hay que pagarla. No, la conexión no. No, pero pero la capacidad. Es como... ¿Cómo la paga la escuela la conectividad? Pero esa es la pregunta. Ahí vos digo lo de subsidio, ahí o la tenés que, el ministerio tiene que darle a la Alberto, escuela. pero es gasto operativo, no es Totalmente. no tenés que hacer una inversión. No, absolutamente. Después discutimos si se puede ampliar el bando de... El satelital lo único que es como imaginar una red de... Sí, lo tengo claro. Es como un caño que llega, pero en vez de llegar por medio físico. Y si vos si el caño le contratás... tiene un montón de población, no le puedes avanzar. Siempre, le podés contratar más ancho de banda. No se puede, no da la capacidad física de los satélites. Te va- pueden dar Te servicio. va a tirar otro satélite, te va a poner otro satélite. Bueno, está bien, por eso sí, que pongan más satélites. Yo creo que convive la satelital con las otras en el resto del mundo, porque no es tan lineal de que la satelital te cambia todo. La satelital te resuelve determinado tipo de problema, una parte de lo. Ahora, es muy importante, porque vos podés, sin grandes inversiones, poder dar a escuelas, a lugares que necesitas, Exacto. o empresas mismas, no solo un problema de escuelas, sino pequeños emprendimientos que no les llega. No, solamente estaba con el argumento de él, tiene que ser pública porque si no, no se puede llegar a lugares desconectados. No, pero está bien, yo coincido. Lo que pasa es que yo creo que lo que dice tiene que ser pública es cómo empezó todo este tema. Mira, hay un trabajo muy interesante de una economista argentina que habla del tema de la inversión, que ahora desgraciadamente no recuerdo el nombre. Y ella cuenta el caso de los iPhone, de Apple, y cuenta
El gran invento y el gran desarrollo de todos ellos se basó todo en inversiones públicas. Se basa en lo que hizo el complejo militar industrial norteamericano cuando desarrolló Internet, que era la famosa red ARPAC, al principio de todo, que la armaron para conectarse científicos. Después el Siri fue un desarrollo que hizo también el ejército norteamericano. El GPS... Lo contrata, Alberto. No, pero voy a otra cosa. Quiero decir que para llegar a hacer el iPhone, que fue un hermoso ejercicio de tecnología, de estética de presentación y de gerenciamiento y de comercialización, se basó en el 70% en inversiones previas que había hecho el Estado. Eso es lo que quiero decir. Claro, que se consideran un día. Exactamente. Después, lo que tiene que hacer el Estado, cuando aparece este tipo que le encontró la vuelta al dulce de leche y lo puede hacer a otro costo, bueno, retirate. Pero hay que reconocer... Ese es el único punto. Yo creo pero hay que reconocer que en el inicio el Estado es el que fondió ese costo. Después se tiene, yo creo que la inteligencia del Estado... Claro, como han fondeado, como han fondeado la vacuna contra la COVID a Pfizer, o Moderna, les han dado los fondos, han financiado los proyectos. Pero una cosa es eso, y otra cosa es decir, yo voy a ser el dueño de Pfizer. Porque como yo hago la inversión... Yo creo que eso el Estado no tiene ni que pensar... Eso es todo lo que quiero decir. Sí, yo coincido. Yo creo que tiene que hacer una inversión de punta, por decir así, de origen, y después ir dejando que el privado vaya perfeccionándolo. No, una cosita, porque como estoy interesado también, vos corregime, porque Arsat, más allá del tendido de fibra, tiene data center que generan ingresos de eso por un lado. Y por otro, al comparar tecnologías, cuando vos te conectás por Arsat, vos te conectás por Starlink, vos ahí estás yendo a los servidores de afuera. Muchas de las empresas de acá, la nueva revolución, se buscan conexiones punto a punto que te permiten mejorar la velocidad, la seguridad y podés ofrecerle un servicio de integración multipunto en el país que con Starlink no podrías, que nada más te da acceso a Internet. Eso por un lado. Por otro... Por ahora. Por ahora. Por otro, sí, por ahora. Por otro lado, por ahora, Starlink es el único. Se me ocurre a mí que en el momento de que si Arsat se retira, se puede llegar a generar algún tipo de monopolio muy raro, porque pueden poner precios que ellos quieren, ellos son los únicos que llegan. Igual hay otros que también ofrecen internet satelital, que ya estaban antes. Starlink también ofrece mejor velocidad. Claro. Pero eso también es un impulso natural de la evolución tecnológica. Por otro lado, le consulto, esto sí me interesa, realmente sin apartidariamente, nosotros somos retirados jubilados. Pongo la luchar, pero no importa. Sí, le consulto, porque me interesa el tema. Ante la pregunta de por qué público o no, estando apuntando hacia el bien, ya con la experiencia que nos contaron antes, podemos hablar de si gestión, más gestión o menos gestión. Pero al preguntarnos si público o no público, ¿cuál sería? ¿Cuál es mi punto? Sí. Mi punto es que es inmoral tener 50% de pobreza y operar compañías. Es inmoral. Porque se podría vender la compañía y que lo opere otro. Claro, no es una función del Estado. Mientras... En forma natural. Digo bueno, no sea rentable. Yo digo, bueno, si tenés todo hecho y tenés todas las cloacas puestas, y todo el mundo recibe agua, y la pobreza en vez de ser el 50% es el 7-8% y que qué sé yo, ok. Claro, pero tenés tantas cosas que hacer. No es una discusión muy larga, yo creo que nos estamos yendo de más. No, en serio. Es un tema apasionante, pero eso es un tema de política. Porque yo, en mi opinión, muy rápido, porque no quiero entrar en eso, me encantaría, si a ustedes les interesa el tema, podemos un día hacer una charla sobre ese tema. Sí. Uno de los problemas que tiene la Argentina en la política es que todavía los argentinos no consensuaron el rol del Estado. Sí. La discusión al final es
el rol que quiero yo del Estado. Porque en la medida que yo no defino claramente qué rol quiero del Estado y le doy cierta continuidad temporal, me pasa lo que me pasa. Que ahora Kicillof, por ejemplo, quiere hacer un laboratorio para hacer medicamentos. Y hace 4 años el Estado, cada vez que quisieron estatizar, ¿cómo se llama? Esta de los granos, ¿se acuerdan? La que se estaba Vicentín. Entonces, pasa de eso a lo que dice ahora este gobierno, donde el Estado es criminal y todo lo que es estatal hay que romperlo. No es tampoco así. Hay servicios públicos que tienen determinadas características que los tiene que asumir el Estado, por lo menos en una parte. Pero bueno, es una discusión. Sí, pero eso es nada, sí. Está bien, muy interesante, pero volvamos un poco a la temática de... Porque lo que tratamos de contarle a ustedes son experiencias de gestión, como si ustedes fueran gestionadores públicos, no decisores políticos sobre lo público. Claro. Que es muy interesante, pero es otro tema. ¿Alguno más quiere comentar algo sobre el tema de la gestión? Profesor, yo quería agregar algo ahí a lo que usted comentaba, que es una realidad. Nosotros, yo por lo menos tengo una visión de que, digamos, se transgiversa lo que es gestión con política en lo que es estatal, y que muchas veces eso se confunde y después arruinan las gestiones. Y lo que vemos es que muchas veces en las gestiones hay corrupción y eso ha generado desconfianza en las gestiones públicas. Entonces, cuando alguien habla de gestiones públicas, siempre tiene, digamos, la incertidumbre si se están haciendo bien o no las cosas. Yo creo que como usted dice, el Estado se tiene que hacer cargo de cosas y sí tiene que invertir, digamos, si querés un Estado o un país que sea productivo. Y por ejemplo, la universidad tiene que ser pública, por ejemplo, una de las cosas que tiene que meter el Estado, digamos, como inversión. Ahora, después si tiene que tener, no sé, YPF, digamos, como algo público, y no sé. Pero ahí es cuando en todas las gestiones que usted ve, si no está claro qué se hace con los fondos. Y eso es lo que por ahí es donde empieza a haber cierto tinte, digamos, entre gestión y liderazgo. Seguimos dando vueltas sobre el tema político de qué tiene que ser, o si la universidad no, podemos discutir 40 años, pero pueden convivir perfectamente. La universidad pública con la privada, la salud pública con la privada, que además pasa en la Argentina. ¿Vos querías decir algo? Sí, yo me anoté 3 puntos de gestión que por ahí vi que no los aplicaron a algunas gestiones en empresa, en la parte privada, que fueron gestiones que fracasaron. El primero, que es la formación de equipo de trabajo, que ya no me parece. Después lo que es el diagnóstico cuando hay una nueva gestión, eso lo considero importante, yo lo hago por ahí cuando empiezo una nueva gestión, pero mi gerente es entrar sin hacer un diagnóstico, son gestiones que terminan fracasadas. Y otros que, si bien hacen ese diagnóstico, termina siendo como una herramienta para quedarse en el pasado o el cuadro anterior, en lugar de ser una herramienta para avanzar y decirle esta es la foto de hoy, a dónde queremos llegar. Y me pareció bárbaro, porque son cosas que veo que después en las gestiones terminan fracasando. Bien observado. Muy bien, muy interesante. Bueno, ahora entonces yo ya creo que más o menos... Mi pregunta es la siguiente, ¿le sirvió? Escúchenme, como dice Luis, nosotros somos jubilados, retirados, jugamos a las bochas ya. Así que lo que queremos es sinceridad. ¿Le sirvió la charla de algo o no? Si le sirvió, ¿qué le sirvió? Y si no le sirvió, ¿qué no le sirvió? Y si creen que hace sentido que esto esté en el posgrado. Yo considero que sí, la verdad que me gusta. Sí, digan claramente lo que piensan, nadie se siente acá molesto por nada, al contrario. No, considero que ver la parte pública, como comentaron algunos de mis compañeros, está bueno porque por ahí nos centramos en lo privado y dejamos de lado. Sé que hay una maestría y hay otra opción que se centra en lo público, pero creo que está bueno también
ver otros matices, que a mí sinceramente la charla que tuvimos estuvo muy buena y hubieron ciertas cosas de la gestión del cambio y el tema de las crisis que estuvieron muy interesantes y más verlas en el ámbito público cuando está bajo el ojo de muchas personas, que por ahí es distinto cuando es privado, que sí, el ojo está por ahí interno y por ahí externo por ahí temas accionarios o temas de publicidad, pero lo veo muy distinto cuando tenés una población y tenés noticieros y tenés personas que por ahí van a buscarle lo mínimo para poder, no digo ensuciar, pero a veces buscar el error y se centran en los errores. Por ahí es lo que hacen eso muchas veces las noticias, que también ayudan en cierto punto o no, depende de lo que sea y cómo lo vean. Y nada, el aspecto de demostrar cosas al corto plazo, lo veo como algo clave que no lo había pensado, no lo había imaginado en el momento, pero sí exteriorizarlo no solamente por la empresa, por la organización interna, sino para las personas que esperan algo de ello. Ok. ¿Nadie más? A mí personalmente lo que me pasa es que obviamente que en esta cátedra ustedes dos son dos exponentes fuertes, ¿no? Uno del sector privado, otro público. A mí personalmente, verlo a usted, que fue uno de los protagonistas de los últimos 20, 30 años, que se podió, que estuvo, que puedo googlear y ver cosas que pasaron, me cuesta concentrarme en lo académico y tendría una lista de 800 páginas de preguntas que hacer, porque es como que le puedo preguntar de las intimidades de los últimos 30 años de la Argentina. Entonces como que me encanta. Obviamente me gustaría más que un PowerPoint como la clase pasada, capaz que es más para chimento esto, no lo sé, pero a ver, ¿qué pasa adentro, no? Adentro de la FIP. Yo digo AFIP y tengo un montón de sentimientos, me da miedo, me da vergüenza, me da un montón de cosas y usted que haya tenido esa experiencia, es como que podría estar 200 horas preguntándole cosas, sinceramente. Me encanta, me encanta. Okay. No, que hay cierto fantasma, vamos a decir, alrededor de esa época. Y escuchando la experiencia de alguien que agarró, la verdad, menos una parte bastante importante, el timón que se pudo sortear y que con cierta metodología, regala, pero al menos te da cierta energía para decir, Okay. Y yendo a las otras clases, está bueno conocer historias de empresarios que arrancaron con nada, con un poco, y hoy tienen mucha empresa grande, mucho personal. Claramente en las clases que tuvimos, es lo que dice Lauti, se te van ocurriendo preguntas, por lo menos a mí me pasa que quizás pasa la clase y se te ocurren cosas, pero bueno, por lo menos saber que uno estuvo de docente, que probablemente nos vamos a contactar, hacer alguna pregunta. Me estoy acordando, por ejemplo, el caso de Casa Logística o el de la consultora BDO, que nada, arrancaron compañeros de facultad, de la vida, de lo que sea, y que hoy tienen empresas grandes y seguramente tienen un montón de cosas un montón de consejos para dar el día de mañana o de cosas para contar que nos pueden llegar a pasar a nosotros. Eso es muy bueno lo que estás diciendo vos, porque eso sería un valor agregado que acá no se está explotando. Vos que tuviste una experiencia de que fuiste una chica que hizo una tesis, que vos fuiste padrino de tesis, como que esto no tendría que terminar acá, sino que lo que sería útil de este tipo de cosas es que nos quede un vínculo y que ustedes puedan a posteriori en una pregunta, un tema, poner un mail o consultar, cualquiera de nosotros está totalmente a disposición para eso. Yo creo que eso es lo que le falta también, no sé si nos faltaba a nosotros como grupo o le falta al posgrado como lógica de operación, pero ustedes tendrían que tener la oportunidad de retomar el contacto y de preguntar y de poder hacer algún tipo de actividad o de charla para darle continuidad a inquietudes que tengan ustedes. Sí, creo que quizás se pueden armar encuentros, como se arman, para mí son cada muchos años los encuentros de graduados, Claro. pero graduados del MIDEICA,
3 años, algo así, que se armen reuniones donde uno puede ir y ver a sus ex compañeros. Totalmente, más bien. Es armar una comunidad, digamos. Bueno, eso acá lo tienen, acá muchos graduados de Harvard, de argentinos y todo, tienen su centro. Yo he ido varias veces a dar charlas ahí, se reúnen, almuerzan periódicamente, se retroalimentan con las experiencias. Eso para ustedes también es muy importante, porque eso forma parte de una red de intercambio de conocimiento, de experiencia, que claro. Pues no sé, vamos por tu tema ya. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Pasamos al tema del... Sí, bueno, honestamente con estas charlas yo le saco mucho valor agregado a lo que es la experiencia tanto empresarial como en el ámbito público, y creo que es un alto valor agregado conocer desde adentro experiencias y qué pasa adentro. Bueno, lo veo muy útil, tanto estas clases como bueno lo que tuvimos con BDO o Miguel de su experiencia con Unilever, y lo veo muy positivo y por lo menos a mí me gustó mucho, me sirvió mucho. Gracias. Bueno, vamos a medio de pago, entonces escuchamos comentarios, si los hay. Ay. Sí. ¿Eh? Se anima, pero no todavía. Bueno, ¿alguno quiere hacer comentarios sobre la charla de presentación de Luis? Yo puedo hacer unos comentarios. No hay que quieran, formaba parte de la responsabilidad de ustedes, ver las cosas y comentarlas. Yo veo acá muchos componentes que están en un silencio casi de cementerios, así que chicos, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Iba a comentar que nada, lo que me gustó es cómo iba creciendo Visa en los años, y nada, también las varias crisis que estuvo viviendo, y bueno, creo que el mejor ejemplo que habían dado era que pasó de tener el 5% al 80% en solo 20 años, y le quitó todo el mercado a Mastercard, y creo que eso es bastante increíble, me pareció muy interesante. Y bueno, después vino con el tema de la fusión de Banelco y empezar a cambiar esa forma de las transacciones, como iban y venían de distintas compañías, y estar abiertos a decir, bueno, unámonos para terminar de tomar completamente el mercado y empezar a poder compartir un poco de esas transacciones que van del día a día, ¿no? entre ellos dos. Y que bueno, que esto creo que había dicho en 2014, creo que era el comienzo de Prisma. Y algo que me parecía interesante por ahí más adelante discutirlo, pero me gustó hablarlo, que era, esto por ahí es una opinión un poco más personal, una contradicción a veces en generaciones hoy en día que consumen los servicios y los productos de Visa, o sea, de Prisma, que hay una parte que por ahí sí está arraigado a lo físico, que le da más seguridad al plástico. Por ahí hay algunos que siguen todavía llamando, además nos ha tocado seguramente a varios de nosotros tener que llamar para probar un pago. Y después otra generación que ya viene más arraigada con la parte tecnológica y que ese tipo de cosas les parecen molestas, o allá hablar por teléfono es algo totalmente inexistente en algunas generaciones que consumen, que no son, sé que no son el mercado de hoy en día de Prisma y de Visa, sino que consumen más adelante cuando son más grandes, pero sí, qué sé yo, pasar a pagar con el reloj o con el celular, de tener la tarjeta física plástica con uno mismo, me parece un cambio bastante grande, y bueno, hay una contradicción poligeneracional en la confianza que existe en eso. ¿Por qué cree que se fue del 5 al 80 en 30 años, no? Y creo que lo veo más como una estrategia, o era el objetivo. Siento que, como lo explicaba, era como lo venía diciendo, era que veían lo que se hacía afuera o cómo funcionaban, y traerlo a un mercado en Argentina donde por ahí estaba atrapado completamente por Mastercard, y veían una oportunidad de decir, bueno, ¿dónde les podemos ganar nosotros a ellos? Y tener esa apertura o esa visión de cumplir un objetivo. Lo veía más como la necesidad de cumplir el objetivo y de ganar el mercado, y
bueno, por ahí venía más a una clase, seguir escuchando un poco más los movimientos estratégicos de Visa, pero bueno, yo lo sentí de esa forma. Bueno, les hago una devolución ahí que me parece interesante. La compañía definió una estrategia en el año 93-94 y no la cambió nunca. Y la estrategia era muy simple. En realidad buscaba que lo que se estuviera haciendo sirva. Esto hasta se veía en las propagandas. Mastercard decía, el mundo en sus manos. American Express decía, pertenecer tiene sus privilegios. Y Visa decía, servicio. Y al lado de eso, está en todos lados. Ahí a donde quieras ir vas a poder pagar con esto, ¿no? Y mucho foco en que la cosa funcionara y sirviera. ¿Qué quiere decir que funcionara? Simplemente que hiciera lo que tuviera que hacer. Esto después baja a un montón de acciones y planes, pero mantiene la línea a lo largo de 30 años. No cambia esa línea. Para mí es, porque además cuando se fijan los porcentajes de ganancia de share, es que esto no produce ningún pico, esto es así, es una línea creciente a lo largo del tiempo y te das vuelta de repente y llegaste al 2014 y estás en el 80, pero de a 2-3 puntos por año, ¿no? O sea, nada, eso como devolución de esto. Es interesante, yo me explayé poco respecto de esto, pero hay mucho para hablar respecto de la consistencia en la estrategia. Mucho para hablar de la consistencia de la estrategia. Por supuesto que hay otras cosas, nosotros buscábamos ser la compañía más eficiente, y ser la compañía más eficiente quiere decir cada unidad que producíamos, la del menor costo en el mercado, ¿no? Y conseguir el menor costo en el mercado con alta productividad y con alta eficiencia, con alto nivel de calidad. No sé cómo está ahora la calidad de Visa, yo me refiero. Yo por lo además, que recibí, te hago una devolución, cuando yo estaba en el banco, la calidad de Visa, desde que vos te fuiste, había bajado significativamente. Bueno. O modestamente. Me tuve que jubilar. No, mal, pero mal. Bueno, cambió la estrategia, la compañía es otra, uno entra ahí y persigue otras cosas, tiene otros valores, tiene otros estándares. Entonces, para nosotros era importante ser muy eficientes, porque además eso hacía que nuestros precios hacia los distribuidores fueran menores, y por lo tanto a nuestros distribuidores les convenía mucho más distribuir nuestro producto que lo de la competencia. Y todo eso en el mismo, y eso consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y varias veces estuvimos tentados a cambiar decisiones de tipo troncales. Por ejemplo, nuestra estrategia de precios era, nosotros no negociábamos precios con cada cliente, porque el cliente para nosotros eran los bancos que vendían. Había una lista de precios, para nosotros ese era el precio del menor del mercado, y si le gustaba bien, y si no le gustaba, bueno, que vendiera otra marca. Además, perdóname, comentar la restricción que tenías vos, que tus clientes eran los accionistas. Pero independiente, yo hubiera podido. Es interesante para ellos, que no sabían cómo es el formato. Sí, tenían el doble rol, pero nosotros hubiéramos podido negociar los precios. Y optamos como estrategia la de no negociar precios. Teníamos una escala decreciente por volumen, y qué sé yo, y ahí estamos. Varias veces estuvimos frente a negocios que nos proponían que si rebajábamos el precio o a alguien le hacíamos un precio especial, ganábamos ese negocio,
Y nosotros consistentemente nos negamos a eso y mantuvimos nuestra estrategia Esto provocó que en el año 93 nosotros perdimos share, porque Daimler se convirtió en Mastercard. Y Daimler se convirtió en Mastercard porque Visa no quiso pagar por el negocio, ¿no? Sin embargo, eso demostró que en el tiempo terminaron los resultados positivos, porque hizo que los que vendían, que eran, como dice él, eran accionistas pero en su rol de cliente, no tenían esa sensación extraña de que si negociabas, te sacabas un precio menor, que quedó tan instalado que esto es así, que se hizo una cultura y le dio mucha más confianza. Pero es un problema de precio al canal, que me parece que no es solamente de la industria de pago, me parece que es en cualquier industria. Todo el que vende a través de distribución. Luis, ¿cómo se averigua cuál es el costo de la competencia? Se lee el balance. El balance con la información. Yo tenía un equipo que me analizaba los balances de todos mis competidores. El banco hace lo mismo. Los bancos tienen el análisis de los balances de los otros, pero tienen la tasa de retorno, el ROE, el nivel de eficiencia, la estructura de ingresos a costos. Todo, se hace el análisis de los balances. En este tipo de compañías están todos obligados. Control de gestión. Planeamiento y control de gestión, pero al día. En general en la parte administrativa y no comercial. Y hasta tienen acuerdos que no solo se sigue, por ejemplo, un indicador económico financiero, sino hasta el NPS de cada uno. ¿Qué es? Y bueno, es la medición de cómo satisfaces a la demanda. O sea, es la famosa pregunta cuando vos vas y tenés un televisor y te mandan un mail y te ¿usted cómo le fue? Puntero, ¿usted estaría dispuesto a recomendar al Banco Mongo a... Esos son, si querés comparar resultados de encuestas, pero yendo a lo que vos estás preguntando, es decir, ¿cuál es el costo por transacción operada, por tarjeta procesada? Sale el balance. Porque además el balance de publicación tiene datos de volúmenes. Claro. Hemos tenido tantas tarjetas y tanto... Claro. Y las compañías... Hay industrias que comparten este tipo de información, entonces no tenés que ir a buscarla tanto al mercado. En el caso de lo que eran los medios de pago, no compartían nada, había que ir a buscarla y se buscaban los balances. Eso es muy importante, eso de seguir el tema de los balances. Y eso tiene que ver también con el sistema regulatorio o el sistema de control que genera el Estado. El Estado tiene que dar un soporte para que toda esa información no exista. Vos andás bueno, todas las empresas que cotizan y que están en la Comisión de Valores tienen la obligación, todas las reguladas también tienen la obligación. Pero tampoco hay muchos analistas, porque por hay otros mercados, perdón, el de consumo masivo, el de Miguel. Ellos contratan compañías que te dan los volúmenes de todos, Nielsen. Toman muestras en punto de voz y levantan y calculan el share marca por marca. Para, por ejemplo, el servicio eléctrico, ¿ustedes escuchan que alguien haga el análisis comparativo de Edesur, con Edenor, con la... ¿Qué? No, bueno, Moreno pero que sea de conocimiento público o privado, no existe. O sea, tenemos en ese sentido nosotros tenemos una falta de transparencia gigantesca de cómo actúa en estos, y son sistemas regulados. Porque son... Profesor, el Enargas tiene, o por lo menos tenía hasta hace unos años, antes de este gobierno, hicieron indicadores en la parte de distribución de gas, gas todo. Pero ahí están publicados, no sé, leanle. Claro, ahí entra el otro tema, que es, yo decía, la comunicación. Eso, el responsable de Enargas tiene que salir y decírselo a la gente. Porque la gente no va a entrar a la página del Enargas, a la solapa 43 a ver a eso. Eso tendrían que publicarlo ellos y comentarlo ellos. Eso es
la rendición de cuentas del Estado y la comunicación y la diferencia con el sector privado, que es lo que decía Luis. Ahí el accionista es una cosa, pero en una empresa pública o en un organismo público el accionista son los ciudadanos. Entonces vos le tenés que comentar a todos los ciudadanos porque son todos accionistas. Tenemos una carencia de rendición de cuentas gigantesca y eso alimenta la idea de la corrupción, la idea de lo negro, de los temores, de toda esa pindón. Y otra cosa, el otro día me había quedado lo que usted había dicho de la autenticación, el desafío de la autenticar, que los medios de pago pueden ser muchos, pero el desafío de la autenticar, digamos. Esa es función 1. Y el otro día en otra materia, que estuve con Julieta Rondo, que está ahí conectada, conseguí un video de creo que una argentina estaba de paseo en China, y que pagaban apoyando la mano así. Y me quedé pensando, porque digo, el gobierno chino debe tener los datos biométricos o algo así, porque, digamos, tienen otra cultura y otro estado, ¿no? Mucho más fuerte, claramente, en donde pueden hacer eso. Y... No es el gobierno. No es el gobierno. Son los sistemas de pago, no es el gobierno. No, obvio, pero no yo creo que acá sería muy difícil. Si acá Visa te dijera, por ejemplo, está muy si cerca. ustedes nos dan los datos biométricos, pueden pagar con la mano. Está muy cerca. Dígame el tipo que le están pagando para que le den los datos biométricos del IRI. Está muy cerca. ¿Cómo entras a tu...? Sí, perdón, sí, disculpa. No, yo comenté. Cada vez tenés más lugares donde entras apoyando la huella digital. Sí. ¿No te puedes autenticar para entrar a tu home banking en el teléfono con la huella? Sí, bueno, yo creo que las compañías del celular han sabido... A ver, esto es indispensable. Se la diste al banco. Se la diste al banco. Por ahora, hasta que el chip lo tengas en el cuerpo. Por ahora. Para mí el teléfono es una transición. Yo creo, ¿eh? Pero no importa, ese es otro tema. Pero quien capturó la huella tuya es el banco. No es el teléfono. El teléfono es el medio. O Mercado Pago, que te lo toma también. ¿Cómo haces para entrar al home banking? Eso no lo sabía. Vos entras a tu home banking y tenés distintos mecanismos de autenticación. Sí. Reconocimiento de cara, o huella digital o clave. Pero directo con el banco, no es con el celular. Es con el banco. No soy... Es la aplicación del banco la que te dio. Sí. Ahora, esa misma cosa la lleva al punto de venta y estás comprando con el dedo. Ahora el banco creo que tiene un acuerdo con el, ¿cómo se llama? El Registro Nacional, el Registro Nacional de las Personas para hacer el paso previo de la autenticación. Sí, es la aplicación del banco. Perdón, pero yo creo que la noticia de publicar los datos de todo. No, más bien. China, Él está hablando, no quiero hablar por él está hablando de la tecnología. La otra discusión es que significa la captación de información que está generando, digámoslo genéricamente, la inteligencia artificial. Eso es para discutir largo y tendido. Hay 2 o 3 compañías en la bolsa americana que están explotando en su cotización, que se dedican a ciberseguridad. Porque tenés razón en lo que estás diciendo, pero el desarrollo para perfeccionar la autenticación y evitar el hackeo y el robo de datos va muy rápido. Va muy rápido. En 10 años más no tenés más todo eso. ¿Y sabés por qué va muy rápido? Porque va más rápido todavía el ciberdelito. La ciberseguridad está corriendo detrás del ciberdelito. Es uno de los insumos que más se está gastando por los bancos. Lo que más se están gastando precisamente en todas las políticas de ciberseguridad. En la nube, por ejemplo, cuando vos llevas todo tu sistema a la nube, ¿cómo te asegurás? Porque vos dejás de tener todo tu equipamiento terrestre, digamos, y mandás todo a la nube. O sea que, y ahí, ¿cómo te asegurás que el que te da la provisión de la nube no te... Acabo de venir recién de una conferencia de IBM y hay parece que siempre hay que exigir el marco regulatorio con el que ellos te aseguran la información sigue. Pero luego yo no sabía que ni siquiera tengo el software, no la instalan, pero que hay que solicitar los marcos regulatorios que ellos
comprometen a asegurarte la capacidad de ¿Qué te parece? Ya hay- Imagínate un banco que agarra y manda toda su información ahí a la nube. Los bancos tienen estructura dedicada a proteger sus datos. Pero esto no lo van a resolver ni los bancos ni las tarjetas, lo van a resolver las compañías que se dedican a la ciberseguridad. Y están muy cerca de terminar con este tema. Yo creo que en 10 años más la autenticación es perfecta y sin falla y no robable. Y listo. Bueno, pero eso es para el acceso. El tema es que después es qué No, utilización le estaba contestando a él que dice de la de manera. la mano en Chile. Yo te quería hacer una consulta, perdón, nada, No, le demos también espacio al... No, dale. Sí, a mí me gustaría saber, no sé vos, qué piensa Matías Salvatorio, David Benalcázar. Sobre todo me interesa mucho lo que opina, que ya no está más, que decía el celular de Pilucho. Vos ves desde acá, Alberto. Sí, Sí, qué buena vista. Pues. sí, Matías Salvatorio, no, es que la maldad me obliga a ver. Por eso me gustaría saber. Perdón, profe, me agarró justo en la oficina de atrás. Perdón. No, tiene una vista, un lince. Bueno, dale, Matías, ¿qué tenés para comentar vos? Nada, pobre. Perdón, profe, estaba justo ordenando la oficina ahí atrás y vine corriendo. Ah, bueno. Bueno, la idea es que no estés en la oficina de atrás, sino en la de adelante. Dale. Sigamos. Bueno, ¿qué decías? Yo tengo la impresión de que hace unos 20 años American Express tenía cierto market share. Y siento, pero esto desde mi perspectiva, y yo no estoy en el mundo de Visa, de Mastercard. ¿Qué pasó? ¿Tiene idea qué pasó ahí con American Express? Yo siento que desapareció y que quedó únicamente corporativo. Y veo una o dos tarjetas plateadas, repesadas, pero después, antes estaban todos los comercios que habían ido a American Express. La verdad que, nada, para chusmear un caso de no éxito. Es la distribución. American Express distribuye a través de sí mismo. No tiene distribución. No tiene distribución. El que vende American Express es American Express, con sucursales propias en cada país del mundo. Él vende. Visa vende a través de más de 50.000 bancos en el mundo. Eso es. 50.000 bancos por 500 sucursales promedio cada uno, entonces son dos aparatos de distribución muy distintos. Pero está American de los bancos también. Sí, Tengo American. Dos bancos, sí, el Santander. en dos bancos, muy tirada atrás. Sí, pero no le dan bola, pero no es el... Ni, es el eje. ni American Express quiere, ni el banco la quiere vender. Sí, a veces cuando te llaman los de American Express te dicen, no, pero nosotros somos... Tengo la de verdad. Claro, sí. Es como que tenés que tener en la estantería, pero si se mueve o no se mueve, mucho no te cae. Imagínate eso, que te digan, yo tengo la de verdad, entonces, Claro, ¿qué me está vendiendo? esa es la que tengo. La de mentir. Eso es un problema de distribución. Pero sí imagino que en el mundo, no recuerdo mucho el mundo, pero tiene su fortaleza, tiene su... Depende en qué lugar del mundo. En Europa es muy aceptada, en Estados Unidos muy poco. Mirá, pensé que al revés. También es medio de nicho, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere tener American Express porque tiene que ver con determinado sector, sí, estatus social, algo del estilo. Sobre todo en la metal, que hace ruido. Sí, pensé que habían soltado a Argentina. Pero Tenía- no, No. Ellos tenían... Pero no. No. Todo.
Con las leones. No, pero te digo, las leonas, te digo, la No, cosa... lo que subís acá con las leones, No, pero en el mundo, te quiero decir, para hacer una cosa así en el mundo, y tener el fútbol americano, ¿cómo se llama? Sí, el Super Bowl. Estar en el Super Bowl, entonces, pues sí, ok, pero si tenés cada vez menos tarjetas, es una cantidad de guita suficiente para estar en el Super Bowl. Entonces, la verdad es que si te mirás de largo plazo, no sé si tu negocio va a seguir vivo. Pero estos son problemas de estrategia y de marketing. Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Yo quisiera Si no, agregar algo por ahí que me parece. Vimos en muy poco tiempo la evolución de los medios de pago y recién te escuchaba que decías que se mantuvo una estrategia durante 30 años, la misma, y pensar en ese mantenimiento, ya hemos podido correrlo y escucharlo también, porque hay un montón de trabajo atrás de todo eso, y los medios de pago cumplen un rol muy importante en la economía del país, de todos los países, creo yo, y bueno, la verdad que me pareció estupendo poder repasarlo, entender lo que pasa también por detrás y que podamos también, bueno, hacer preguntas sobre todo eso que sucede. sí, vos sabés que yo sé, te imaginás que sobre el tema hubiera podido estar hablando de 5 clases seguidas. Pero la culpa la tiene Alberto, que quiso que diéramos la clase juntos. Entonces no tuvimos que repartir el tiempo entre la FIP y Visa. O sea que al final ni hablamos ni de la FIP ni de Visa. Entonces por eso lo resumí. No, que además incluso quisimos dar la clase junta para hacerlo un poquito más entretenido, para hacerlo más. Pero ustedes son más, no se enganchan, te falta un poco más de swing. Nos tienen que apretar más, tienen que preguntar más, tienen que cuestionar más. Muchachos, ¿ustedes para qué van a hacer el máster? Para cuestionarse cosas, para preguntarse cosas. ¿O no? No, el formato creo que tampoco... Sí, bueno, pero eso es hincha pelota, sí. Pero el formato es horrible. Bueno, esto es una porquería. Pero bueno, el formato no ayuda. No, este formato no existe. Este formato no existe. No existe, esto no va, esto no puede ser un material. Igual, por ejemplo, acá hay que estar, verse la cara, interactuar con ese pirucho, que ves una carita, se van a tomar el mate, van al baño, pagan, van a darle de comer al nene, entonces eso no es un máster. Discúlpenme. No, yo quiero decir que yo soy egresado de ingeniería y no había mucho debate. No sé cómo es acá en económicas. Capaz que en económicas sí hay más debate, bueno, en política económica, sí tienen para debatir, pero en ingeniería no. Mira, yo estudié en los 70, así que casi ni me acuerdo. Un poco de debate. Había debate. Me parece que no había. No había debate. No, el modelo, esto es interesante, el modelo nuestro era... Anda a estudiar. Sí, el modelo era vos llegabas, venía el profesor. Según los profesores, esto es un poco una parte que queríamos hacer Luis y yo de contar un poco la experiencia nuestra desde el inicio para que fuera más agregarle otro contenido al tema de la experiencia, porque la experiencia no es solo la experiencia laboral, es la experiencia de vida desde que uno entró en la facultad hasta que tuvo el liderazgo de algo, o tuvo un gran fracaso, o tuvo un éxito, o se dio contra la pared. Pero bueno, eso si quieren lo podemos hacer ahora. ¿Qué te parece? Ahora y terminamos a las 9. Sí, vamos a hacer un intercambio entre nosotros dos de historietas, pero ustedes tienen que intervenir. O sea, nos vamos a preguntar cosas nosotros y ustedes también tienen que preguntar. Pónganse la pila, porque preguntar es gratis. Hay que pensar un poco, bueno, pero se supone que ustedes vienen acá para pensar. ¿No? Bueno, voy a empezar yo. Yo voy a la pregunta de Luis.
Y hay una palabra que me... Expliquemos esto. Nosotros nos preparamos una serie de preguntas que yo escribimos, cada uno de nosotros, sobre qué querríamos que nos pregunten. Entonces, las preguntas que escribí yo me las va a hacer él, y las preguntas que escribió Alberto se las voy a hacer yo. Esas son las preguntas que Alberto quiere que yo le haga, y viceversa. Y lo que queremos es que ustedes también, para que no sea tan como estructurado, que ustedes también pregunten, ¿sí? Escúcheme, la clave del éxito en la formación de un tipo que va a ser un gerente es también administrar la improvisación, lo impensado, porque el 90% de las cosas que van a tener que hacer son así. Nosotros venimos, le dibujamos, yo llegué y vi esto, pero eso es lo que yo le decía, una estilización. En la realidad es más caótico, así que para empezar con el caos. Antes de eso, no había un tema del Zoom, una cosa de... No entendí bien, pero... Vamos a ver si cambiamos a la... Tenemos acá las 9, después podemos habilitar 40 minutos más, pero eso lo definirán ustedes. Bueno, yo te decía, de la pregunta que vos escribiste ahí, hay algo que a mí me movilizó, porque también tiene que ver conmigo y creo que con todo, que es el tema de la vocación. ¿Cómo llegaste vos a Económicas? Bueno, ¿Hubo un llamado de la vocación? Es muy fácil, mirá. Los chicos en mi época jugaban a las figuritas en la calle. O a las bolitas, ¿no? Yo salía por la máquina del tractor de las tarjetas. ¿No? O sea, lo que quiero decir es que nunca hubiera podido tener de chico la vocación de dedicarme a los medios de pago. No existe eso. Nos proponemos Económica, vamos un paso antes. Eso es el trabajo no. ¿Por qué llegaste a Económica? Porque ¿qué te llamó? Si es que te llamó algo. Es que quiero contestar, no me llamó nada. Bien. Quiero contestar eso. Entonces, yo soy una persona que viene sin vocación, que al final encontré un trabajo que me divirtió mucho hacer, donde pude crecer y desarrollarme, y etc. Y lo mismo podría relatar con eso, porque cuando terminé el colegio primario, mi mamá me metió de una oreja de perito mercantil, porque el perito mercantil iba a conseguir trabajo. No hay otra razón. Podía haberme mandado al Colegio Nacional o podía mandarme a un colegio industrial, pero el perito mercantil, el que se recibía de perito mercantil, era casi un contador, y ese casi contador tenía trabajo asegurado, así que me metieron. Ahora, una vez en ese canal, cuando terminas de perito mercantil, ¿qué vas a estudiar? Contador. Es como natural, vas siguiendo un camino que ya estaba atrasado, con ninguna vocación de nada. Yo tengo una pregunta a eso. Sí. Si no hay algo que vos digas, bueno, te diferenciabas, yo tenía vocación de por qué llegás vos a gerente y la persona, Bueno, vamos a llegar a esas cosas, pero te la contesto rápido. El azar. Estar por alguna razón en un lugar determinado, en un momento determinado. Yo entré en Visa como gerente de sistemas en el año 88. En el año 92 renuncia quien era gerente general. El gerente comercial era un salame, la compañía no tenía plata para pagar, y los accionistas dijeron, probemos con este pibe que a lo mejor funciona. Así. Nada más que así. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Sí. Luis, una pregunta. ¿Vos en ese momento ya sabías que querías ser CEO de una compañía o lo fuiste desarrollando? Te divido las dos cosas. Te divido las cosas. Yo nunca supe que quería ser gerente general de una compañía.
reconocido como fui lo que serlo. Lo que siempre quise fue mandar. Lo que siempre quise fue mandar. Claro. Ya dije que eso es muy importante. Con un poquito con lo que dijo antes, y ahora me quedé en blanco. Ya se me ocurre. Profesores que dejaron huellas en mi vida. En tu vida. Los propios. Yo me acuerdo de uno. A ver, esto tiene que ver con que ustedes decían el tema del diálogo y la discusión. Cuando yo empecé, para que tengan una idea, entré en la facultad en el año 62. Bueno, pero fue una experiencia para mí extraordinaria. Yo tenía el tema de vocación, muy rápido, yo no llegué con ninguna vocación. Un día mi abuelo me dijo, niño, ¿qué hace mi abuelo? Los números gobiernan el mundo. Eso fue una frase de mi abuelo, que era un genio, que me entró en el valero. Y de ahí a perito mercantil, y después, como dice Luis, fuiste ahí. Vocación. De una porción y otros llegan en económica. Los profesores eran monstruos en la época entre yo. Estaba Ricieri y Frondizi, que íbamos al aula, la grande, esta que como en mi ciclo, era un tipo que hablaba de derecho administrativo y derecho político, derecho constitucional en unas clases, pero eran clases magistrales. Otro profesor que yo tuve, Díaz de Guijarro, mi familia, el tipo llegaba a la clase, entraba y decía buenos días o buenas tardes, señores, y todos buenas tardes, señores, nos paraba. Acá entramos nosotros, ustedes, ni bola, miran para el otro lado. No, es cierto, se rompió una relación profesor-alumno que yo no sé si tiene que permanecer o no. Quizás en la actualidad el profesor es el que se tiene que ganar en ese lugar. Pero estos tipos eran realmente unos profesores extraordinarios. Que me marcó mucho era el profesor de estadística, García Tudero, no sé si te acuerdas. No. Bueno, García Tudero fue secretario de Hacienda de Alfonsín. Claro, no, por eso quiero aclarar, no nos comparen, somos dos generaciones. Ciudad de Loma, su maestro. Así son las cosas. Bueno, este tipo, García Tudero, era el tipo dos. A 90 minutos y hacía un intervalo de 15 minutos donde nos contaba con la cálculo de probabilidades. Hablaba de Juan Caré, del propio, ¿cómo se llama el economista? Keynes, bueno, no sé, ustedes deben saberlo. Keynes tiene una teoría de la probabilidad. No lo saben, ¿no? Keynes manejaba, era homosexual. Keynes era parte del grupo de Bloomfield, un grupo superior. Keynes manejaba y tenía una compañía de ballet y era un experto en el ballet, o sea, un tipo totalmente multifacético que manejaba todas las cosas. Bueno,
Y el tipo en eso, a mí por lo menos 15 minutos me sacaba del mundo y te llevaba a cosas, o sea que realmente yo tuve maestros. Yo creo que había maestros, los profesores, y tipos muy especiales. Había uno que venía y con, no sé si lo tuviste, en análisis matemático, que le molestaba la tiza y venía con guantes blancos y escribía en el pizarrón con los guantes puestos. O sea, bueno, y los clásicos, el costo, vos lo tuviste, costo, puntura y pasalacua, bueno, puntura y pasalacua eran dos tipos que en la facultad eran, yo qué sé, eran los genios de costos. Vos entrabas en costos y era la materia que sabías que te iban a matar. Y estudiabas, tenías que estudiar 5 o 10 horas diarias para poder darlo. Y cuando tenías que dar los exámenes finales eran terribles. O sea, yo creo que hay una degradación para mí fuerte en la facultad, entre la calidad de los docentes anteriores y los actuales, el grado de compromiso. También es cierto que los docentes hoy no tienen el reconocimiento que tenían antes, no tienen una remuneración razonable, la infraestructura es floja. Fíjense acá, tenemos 2 horas de Zoom y después tenés que cambiar, y si podés, y otros. No sé si le pasó a Jorge Adler, me dijo que tuvieron 2 horas de Zoom y después tuvieron que cortar. Pero quiero decir que los ejemplos de docentes yo los tuve y es muy importante tenerlos, y también sentí maestros en el trabajo. O sea, hubo tipos que a mí me marcaron, en particular uno que era el administrador de Aerolíneas Argentinas, que era un vicecomodoro y del cual yo aprendí gestión. Era un tipo que yo lo miraba gestionar y era una maravilla. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que parte de la formación de uno, con ver a los tipos que gestionan y saber cómo son y seguirlos y tratar de entenderlos es muy útil. Así que bueno, ese es un recuerdo muy interesante. Pero también exige yo creo que también hay una actitud distinta de los alumnos. O sea, los alumnos van a la carrera con otra cosa, me parece que buscan otras cosas, mucho de sacar el título y después yo pensé que pasará. Ahí quedó. ¿Alguien quiere...? Yo quiero hacerle un comentario a la chica que me preguntó recién. ¿Quién era? Está por ahí. Si siempre quise ser CIA. Ahora no está, creo. Vicky creo que lo debe ser. María Victoria, ¿eh? Ah, se fue. Si no está pariendo, pega en el palo, capaz. Porque está en fecha. Sí, ahí está. Les pido disculpas, la verdad me levanté para ir al baño. Les pido disculpas. Perdonadísimo. Te quiero completar lo que te comenté antes. Te dije, siempre supe que quise mandar, y efectivamente mandar es placentero. En el buen sentido de la palabra, placentero. Pero también disfruté el dejar de mandar, el no mandar. Conocí, y esto después de retirarme, yo me retiré en el 17, conocí el placer de no mandar. Es una sensación bastante parecida al alivio. Y que me hizo recordar, yo tuve varios casos durante mis tiempos de gente que yo quise ascender y esa gente no quiso ser ascendido. Pero varios, ¿eh? No, déjame acá, déjame acá. Pero escúchame, pero es que vas a ganar. Mirá que el sueldo, yo estoy bien, acá estoy bien, no quiero más, yo disfruto hacer este trabajo. Me parece que eso lo terminé de entender. Hay gente que lo entiende antes. Te quise completar eso porque me parece que hay placer en el mandar y también hay placer en el no mandar. A lo mejor la cuestión es un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Durante la vida y al final, sino a lo mejor en el medio, ¿no? Sí, me surgen tal vez 2 preguntas más, ¿no? Si disfrutaste de la misma manera, me imagino que habrás atravesado situaciones que las
de aprendizaje bueno y aprendizaje por ahí también a los golpes, y si disfrutaste de ambas situaciones, ¿no? Porque bueno, es todo un camino recorrido y me imagino que hoy sí, al final del camino, después de haber dejado toda esa tarea, encontraste un montón de cosas diferentes, así como dijiste recién, disfruté de mandar, ahora disfruto de no mandar y entiendo otras cosas. Bueno, creo que en ese camino habrás tenido muchas experiencias que, bueno, que hayan sido enriquecedoras desde todos los puntos de vista. Claro, porque la realidad es que lo placentero, y para pensárselo, a mí me parece que está en la adrenalina, que genera el poder. Y eso no importa si la situación es mala o buena. Por supuesto te gusta mucho más cuando ganás, obvio. Pero el placer ese lo genera la adrenalina. En cambio el otro, el del alivio, es una cosa bien interesante, bien interesante. Consulta. Un poco, la verdad que cuando me envié y bueno, en el laburo, viéndolo, muchas veces al mandar o al estar en cargos, digamos, más elevados, las decisiones empiezan a ser con mucha menos información, por más de todos los artículos que te enseñan acá, hay decisiones que terminan siendo las sentí. ¿Alguna estrategia, alguna recomendación, algo de experiencia en ese momento de toma de decisiones cuando uno y no tiene toda la info, sino que es la que uno consiguió? La respuesta te la dio él, es el equipo. Sí, es el equipo. Obvio. El que toma la decisión solito, por lo que le dice el estómago, puede acertar, pero se va a equivocar. Es el equipo. Sí, son charlas de equipo, eso es. Bueno, bien. Y esa es a buscarse el equipo. Retomando dos cosas de lo que dijo Luis. Una, la del que se quería quedar en un lugar. Y que me parece que eso forma parte de la sabiduría. Y hay un principio, que ustedes lo tienen que conocer, el principio de Peter. No lo conocen. ¿No lo conocen? Yo no lo ¿Nadie conoce? Incompatibilidad. El principio de Peter habla de la incompatibilidad. ¿Conocen el principio de Peter? Levanten la mano. Bueno, bueno, pero el principio de Peter no es estudioso, viejo, es como saber de la capital de Bolivia. Hay que ver cuántos son tratados. Claro, eso también. Incompatibilidad consciente, digamos, dice el principio de Peter. El principio de Peter dice que en toda organización burocrática todo el mundo llega al punto de su máxima ineficiencia. Inexorablemente. Entonces es el tipo que es un muy buen gerente financiero, pero no puede ser gerente general. O el tipo que, es un tipo que puede ser un excelente subsecretario de Estado, pero no puede ser ministro. Entonces hay tipos que tienen conciencia de eso y que saben, que supongo que algunos de ellos, algunos por cagazo, decían, a mí me pasó lo mismo que a vos, de tipo que vos lo podías... Yo te decía, no, yo no doy para más, yo acá estoy contento. El tipo tenía clara noción de sus limitaciones. Y hay otro que ahora se usa mucho la palabra, la famosa la hibris, que es un término griego, que es la desmesura, que es el que no tiene conciencia de sus límites. Entonces sigue y sigue y sigue hasta que obviamente se estrella. O sea que es muy importante en el posicionamiento de uno tener claro lo de Peter y lo de Hibris, o sea, saber hasta dónde puede llegar y de dónde tiene que frenar. Le completemos Peters. Lo de Peters es, cuando una persona trabaja bien, se lo asciende. Entonces sos jefe, te hago gerente. Sos gerente junior, te hago gerente senior. Y así con todo el mundo. ¿Y cuándo dejas de ascender a alguien? Y lo dejas de ascender, bueno, llegó a un lugar en el que ya no rinde bien. Y por eso el Colorado de Peters es, todo el mundo está lleno de gente ineficiente de puestos, porque todo el mundo ha ascendido hasta que alcanzó su nivel de incompetencia, desde donde ya no se lo asciende más. Eso es interesante. Sí, dice que el sistema se vuelve cada vez más ineficiente. El problema es cuando se hace la lateralización de eso, digamos, que
llega una persona ineficiente a un puesto y como no sirve en ese puesto, se lo asciende a otro puesto, digamos, y ahí es donde la estructura crece y se vuelve aún más ineficiente. Un gerente me lo recomendó el libro ese. No, pero lo interesante de todo esto es que también el motor prendido, lo que Luis decía, el tema de la adrenalina, también es un motivador de todo esto. O sea, a mí me pasó lo mismo con la vocación. Yo terminé en los lugares más insólitos que jamás en mi vida pensé que iba a estar trabajando y terminé trabajando en esos lugares. O sea, eso es otra cosa que hay que tener en claro. El azar es un dios. O sea, Paul Auster, el famoso escritor norteamericano que murió hace poco, supongo que lo conocerán. Hay un libro póstumo de Paul Auster, y Paul Auster era un gran experto en los temas de trabajar el azar, y decía, el azar es un dios. Y en la carrera de ustedes es muy posible que el azar sea un dios. Ahora, al azar hay que ayudar. El azar funciona bien en una mente muy estructurada, como le pasó a Luis. A mí también me pasó que en un momento dado el azar me hizo ir al lugar que yo no tenía la más mínima idea de que había que llegar. Ahora, el tema es que cuando el azar te llama, es donde sirve tu capacidad y donde sirve todo lo que vos hiciste, cómo estudiaste, cómo analizaste, cómo evaluaste, cómo te preocupaste, porque tampoco es gratis la cosa. El azar te da la condición, pero si al azar no lo acompaña una mente bien ensamblada, el azar no sirve. Así que me parece que ustedes en ese sentido también, porque si están haciendo un máster, es porque están tratando de buscar y tener elementos para que cuando le golpee la puerta del azar, ustedes estén mejor dotados para dar respuesta al azar. Así que eso también vale la pena. Alberto, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿A mí? Sí. Sí. Usted antes le hizo una devolución a Luis de su percepción de Visa después que él se fue. Si usted tuviese que hacer una percepción de cómo está funcionando AFIP hoy por hoy, después de su última gestión, ¿cuál sería? Nos interesa que no, vamos a lanzar, nos interesa escucharlo. Sí, no, es muy difícil. Ahora, yo creo que yo te había escrito algo para charlarlo con el tema de la clase, pero es muy complicado. A ver, yo creo que la FIP tuvo un proceso de degradación gigantesco desde que me fui yo. No porque quede claro, no porque me fui yo. No, como una cuestión temporal. Por una cuestión de que quien vino sacó a todo el equipo que estaba conmigo y politizó la gestión. Entonces eso lo estuvimos hablando todo este tiempo, cuando el tema no es un tema de gerenciamiento, de planificación, de compromiso, de machacar todos los días, de formar gente, etcétera, etcétera, y se convierte en una herramienta media política, ya se pudre todo. Y yo creo que de eso no se recuperó. Creo que no es un fenómeno solo de AFIP. Si yo lo tengo que mirar estructuralmente, es un fenómeno del Estado. El Estado está pasando uno de los peores momentos históricos de su capacidad de respuesta. Fíjense lo que está pasando en el Estado. Con todo. Ministerios que no funcionan, 1000 y pico de puestos que no se cubrieron. O sea, el Estado se convirtió en una máquina destartalada. No hay formación, no hay vocación por el Estado. Digamos, estamos muy, muy mal, así que AFIP no salió de eso. Pero la AFIP, dentro de todo, comparado con el resto del sector público, tiene toda una tradición que, como es el Banco Central, hay organismos como AFIP, el Banco Central, antes ANSES, pero ahora no lo es, algunos organismos de regulación, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, acá hay cuadros técnicos que se mantienen y que más o menos van evolucionando. Pero para mí está degradada. Para mí AFIP no existe en el mundo como organismo
que explique a los ciudadanos qué es lo que se está esperando, qué se va a hacer con la formalización, en fin, toda una serie de cosas que con la educación tributaria que desaparecieron. Pero ¿cómo aprovechamos y nos contás tu mayor frustración en el terreno laboral que querías que te pregunte? Ah, yo te he pedido eso. Bueno, a ver. Él dijo, preguntame cuál fue mi mayor Está eligiendo cuál, me parece. No, sí. Exactamente. No, pero puso un genérico ahí, pero es cierto lo que sí. No, yo sí. Tuve varias, por supuesto, varias. ¿Qué orden todas queremos conocer? No, yo creo que son las mayores frustraciones, porque yo tenía una idea de cómo tenía que evolucionar. Iba a terminar con un sistema, por ejemplo, de incorporación del personal, porque la gente tuviera que dar examen frente a un tribunal para poder ingresar a la FIP. O sea, despolitizar a la FIP. Y desde que yo me fui, la FIP, el administrador que lo siguió, me acuerdo, me lo contaron, se presentó y dijo, acá no somos técnicos, acá estamos respaldando un proyecto político. Entonces, cuando alimenta lo más importante del presupuesto, piensa que va a ir a hacer ahí un proyecto político a la AFIP, tiene una chaveta mal puesta. El proyecto político lo tendrá el presidente, o lo tendrá en parte el ministro de Economía o el jefe de gabinete, pero el administrador, como que me digan que tiene un proyecto político, no existe. Esa de las frustraciones es que no la puede terminar de despolitizar y de que el mecanismo de selección del personal se degradó totalmente porque van otra gran y que gente que formaba parte de mi equipo que era excelente y que tenía que haber continuado lo tiraron a un rincón, o sea, una desvalorización de todos los recursos humanos y de mucha gente que había puesto mucho esfuerzo y mucha honestidad, se viera de repente de un día para el otro tirado. Esa fue quizás. Fue el trabajo también creo que tiene que ver con eso. Y yo creo que sí, porque fue el que tuve más tiempo y el que más adrenalina me hizo generar y el que me dio... Más visibilidad tal vez. Sí, pero los picos de gratificación más grandes, a mí el Estado me dio muchas cosas, o sea, para mí el Estado es muy, muy importante en mi vida y a mí fue posiblemente el lugar en donde yo me sentí más a gusto con lo que yo pensaba que era mi misión en la vida. Tengo una consulta en línea con lo que estabas mencionando. Ahora que hablas de los profesionales, sobre puede hacer una persona en esa instancia, porque decís, tuvo un esfuerzo, una excelente evolución, excelente profesional, pero está a un costado. No entiendo. No se te escucha bien, no sé si... Un poquito más lento, Lore, un poquito más lejos del micrófono, no sé, o ya las... Cuando hablaste esto de que el profesional lo dejaron a un costado, funcionando, pero esto fue una decisión política, ¿qué consideras que puede llegar a ser? ¿Que puede llegar a ser al que dejaron de lado? Porque hay una... Mira, yo te digo, fue dejado de... No, estamos hablando, yo estoy diciendo de gente que... gestión. Claro, creo que Alberto... Lo que está... dejado de lado. Está dejado de lado por razones políticas.
rusa. Comodidad, ¿qué pasa en el sector público y pasaba en arriba? Vino una nueva gestión, un tipo que era subdirector lo sacan. Le sacan un adicional que tiene por cargo, pero le sigue con un sueldo importante y lo tiran a investigar o en una gerencia de pirucho verde. Yo lo que creo que él lo que tiene que hacer es irse. Porque mi visión del trabajo es esa. Si yo hago lo que me gusta y lo que creo que tengo que hacer, sigo. Si no agarro la valija, como dicen muchas veces, hablando castellano antiguo, me consigo un laburo que me gusta. O sea, creo que también hay parte de comodidad. Esa comodidad también le está haciendo muy mal al sector público. Porque vienen y se están quedando capas geológicas de tipos que tuvieron estudios. Vos traes la organización, este viene de acá, este viene de tal, viene de tal. ¿Y él qué quiere ser? Entonces el CN va juntando gente, les permite que continúen sin cumplir el rol que tienen que cumplir, y al tipo lo estupidizan al final, porque el tipo como tiene buena remuneración, y ¿saben qué hace? Después se consigue una consultoría juega por internet, o sea, remoto, de una manera que también lo hace fácil. O sea, tengo algunos de ellos que recibieron, del motor laboral, echaron y se está rascando el occipucio, no va. Así que ahí no es un problema de sistema, es un problema de adentro. Se nos va a cortar en cualquier momento. Me parece bien, quiere preguntar algo porque vamos a cerrar. Yo quería preguntar, Luis, por ahí hacer rápido, sé que estamos en horario y que no me maten mis compañeros. Por ahí era conocer un poco qué crees vos que fue tu habilidad, una de las habilidades por ahí la más importante, o una a mencionar que te ayudó a tanto crecer verticalmente en Visa y también mantenerte en la posición que estuviste y lograr lo que lograste. Una, el equipo que me acompañó. Y después al equipo se le ocurrían siempre las cosas que los demás ni siquiera se imaginaban hacer. Evitar el equipo, digamos. Sí. Es el equipo. Pero las ocurrencias, las cosas que se conversaban, siempre fueron cosas que los competidores no esperaban que hiciéramos. Siempre ¿El mismo equipo siempre? Yo tuve el mismo equipo 30 años. Y ahí había una recompensa, digamos, salarial por haber tenido... Yo pagaba 70% variable y 30% fijo. Ah. Y el que no cumplía no cobraba. O sea que un año varios cobraron solo 30% del salario total. ¿Ok? Muy orientado objetivo. Y el que lo hacía se lo llevaba. Y la levantaron pala. Aunque para mí la remuneración es la razón 2 por la que una gente trabaja, ¿no? Yo no laburo. Pero la pregúntele cuál es la 1. La 1 es fuego interno. Es el placer de lo que haces. Si vos construís y ves que el trabajo va dando frutos y servís a la gente y lo que fabricás sirve, eso es placer. Eso, porque te gusta lo que haces. Sí. Luis, por eso la cuestión es del... Dale. No, adelante, terminá. No, dale. No, quería hacer una pregunta. ¿Cómo se conformaba ese equipo? O sea, ¿cuáles eran los roles del equipo? Un gerente comercial, un gerente administrativo, un gerente de producción, un gerente de recursos humanos, un gerente de administración. Como todos los equipos. Después le van cambiando los nombres, vos viste. Claro, por ahí al que manejaba recursos humanos nosotros llamamos gerencia de personal. Y hoy se llama gestión de los talentos, capital humano, pero es lo mismo. Gestión de los talentos. Pero
Ahí se me generó una duda a mí, porque dijiste Tenía las que... funciones clásicas, tenía 5 gerentes, cada uno en funciones clásicas. Está perfecto, pero vos dijiste que al equipo y a ustedes se le ocurría cosas que no se le ocurría a la competencia. Puntualmente, ¿estás hablando de la parte comercial? Operativa, comercial, administrativa, de todo. Porque las reuniones de gerentes tenían agenda y cada uno de ellos tenía que presentar ese día el tema que le tocara. Y se discutía entre todos, no importa que fuera un tema de administración o de finanzas o comercial. Sobre todo, el equipo era multidisciplinario. Había mucha metodología en la reunión del gerente. Sentarse para, che, ¿de qué hablamos? Eso no estábamos para perder tiempo. Preparábamos las reuniones de gerente con muchos, teníamos todos los lunes, pero teníamos toda una agenda con fechas de cada tema. Este tema lo presenta tal persona en la reunión de tal, así. Bien metódico. Bien metódico. Y se discutía entre todos. Y ahí sí, es increíble, pero en la discusión entre todos salen ideas, es increíble, no les puedo. Y nosotros éramos gente inteligente, pero no somos Einstein. El equipo, digo. Sí. No sé si contesta lo que estás preguntando. Sí. Yo, perfecto. Sí, yo me quedaba con la duda cuando dijiste de cosas que no se le ocurría a la competencia, y bueno, ahora veo que como a todo el equipo en general. Perfecto. Claro, por ejemplo, en producción traían, se nos ocurrían cuestiones en producción que bajaban la cantidad de horas hombres necesarias para una tarea, o achicaban los plazos, o requerían menos papel, que solamente de la eficiencia de costos. Nosotros las hacíamos y después nos dábamos cuenta que el competidor no las hacía. Y eso nos llevaba a mayores costos y por lo tanto a quedar más caro en el mercado. Eso, no necesariamente tema de estrategia comercial. Bueno, nosotros quedamos a Perfecto. disposición para cualquier cosa que necesiten. No sé si tienen nuestros mail, así que cualquier cosa que quieran, consulta, charla, dudas, crítica, porque no tuvieron crítica. Ustedes son muy buenitos, o se hacen los buenitos. Más maldad también es muy buena para un gerente tener una parte de malo, de maldad. Generar conflicto, poner a los otros ahí a ver cómo se matan, porque del conflicto también se pone luz. ¿Vos decías algo? No, que si quieren, nos anotan los mails y yo se los paso a los chicos. Listo. Listo, bueno, ¿algún comentario más? Ya estamos, creo que en cualquier momento. En cualquier momento se corta. No, súper interesante y la verdad Súper que interesante, sí. agradecidos de haber tenido esta charla, creo. Sí, tal cual, concuerdo. Perdón si las devoluciones no estuvieron a la altura de las circunstancias. La modalidad creo que no ayuda, pero de mi parte agradecido y muy interesante, como